Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Muy contenta de compartir con ustedes la información de este capítulo y sin más preámbulos presento a mi invitada. Vamos a hablar de microbiota, vamos a hablar de una información vital para el conocimiento de nuestra vida, de nuestra salud y el bienestar. La doctora María Dolores de la Puerta, la saludo y le agradezco que esté con nosotros acá en Sin Manual, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. La doctora es médico clínico con consulta privada de microbiota desde hace 25 años, directora de la Doctora de la Puerta Academy, desde la que se imparten cursos y conferencias online de microbiota, autora de varios libros, entre ellos Un intestino feliz y La microbiota estresada. Doctora, le cuento algo para presentarla. Acá en Venezuela, mi generación creció con algo que se llamaba el 5 y 6, que eran carreras de caballos. Entonces, los fines de semana era la carrera el domingo y toda la semana la gente iba haciendo lo que llamaban un cuadro, donde anotaban los posibles ganadores de 6 carreras que se hacían, de los caballos. Quien pegaba 5 caballos o pegaba 6 caballos ganaba, y a veces ganaban fortunas. Y hay un Ajá. dicho que decía, claro, los lunes todo el mundo pega 6 caballos. Porque bueno, ¿sabes? Qué fácil, ya se dio la competencia, entonces ya. En el caso suyo, hoy en día, no es todo el mundo, pero mucha gente habla de microbiota. Y uno que no ha estudiado la materia ni nada, microbiota para acá, microbiota para allá. Pero es que usted es desde hace 25 años. Cuando me imagino yo que hablar de microbiota era hablar de los marcianos. O sea, Completamente. es admirable cómo usted, háblenos de esos inicios, de cómo fue por esa rama, que ahora uno descubre que la microbiota es todo: bienestar, salud, cicatrización de heridas, depresión, tristeza, alegría, todo. ¿Cómo se inició usted en este mundo? Pues fíjate que yo en el mundo de la medicina vengo de la cirugía. Yo soy cirujano plástico originalmente, pero circunstancias de la vida me hacen, me ponen de cara con un diagnóstico clínico en alguien muy querido que yo no me conformo con ese diagnóstico sin solución y empiezo a estudiar y llega la microbiota. Había poquísimo. Yo cuando pensé o entendí que la microbiota podía ser un camino y quise estudiar, no había nada, ni investigación. Había un grupo de investigación en Alemania y otro grupo, creo recordar, en Pensilvania. Y me fui a Alemania, contacté con aquel equipo de investigadores y empezó mi andadura con ellos y bueno, pues muy poco tiempo después aquello fue tan sorprendente para mí, tan revelador, que dije, yo esto lo quiero estudiar, lo quiero aprender, y clínicamente dejé la cirugía y empecé poquito a poco. No teníamos las herramientas terapéuticas, eran muy pocas, pero bueno, ya había cosas, ya se podían hacer cosas y empecé y hasta el día de hoy. Qué maravilla. Y ahora es una referencia en todo este mundo tan interesante. Y comencemos por el principio. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven con nosotros en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera está colonizado por millones, billones con B, de microorganismos de todo tipo, bacterias principalmente, pero también virus, hongos, arqueas, protozoos, parásitos, que viven en perfecto equilibrio entre ellos y con nosotros. Y gracias a ellos estamos sanos y estamos vivos. Ahora, ¿cómo hacer para que ese equilibrio se mantenga? Porque entiendo que el modernismo, que la transformación genética de los granos, de la comida, atenta contra ese equilibrio y favorecería que los malos crezcan y los buenos no tanto. Claro, muchas cosas alteran la microbiota. La alimentación, como bien has dicho, se está cambiando de una alimentación ancestral, bien cuidada, a una alimentación de procesados, ultraprocesados, alimentos refinados.
que ganan en rapidez para consumirlos, pero pierden en valor calórico y, por supuesto, eso se paga un precio inflamatorio por eso. Pero no solo la alimentación, el estrés, el sueño, la falta de sueño, los malos hábitos de sueño, el sedentarismo. Hay muchos factores que alteran la microbiota, los fármacos, los antibióticos, muchos fármacos. Y la microbiota es un órgano resiliente. Cuando tenemos una gastroenteritis, nos hacen una colonoscopia o cualquiera de estos elementos que hemos dicho, la microbiota sola tiene recursos para resetearse y recuperarse de cada uno de estos elementos, pero para eso tiene que estar sana. Si la microbiota, eso es acumulativo, un antibiótico, una gastroenteritis, el estrés, el sueño, eso es acumulativo a lo largo de la vida. Entonces hay un momento que perdemos esa capacidad de recuperación. Ahí es cuando empiezan los problemas. Fíjese, muchos puntos que tocar con usted, pero cuando nombra antibióticos, en nuestros países la venta de antibióticos no está como que tan restringida como se debería con el tema del récipe. Entonces te mando la cosa por el celular y agarro cualquier hojita y X. Y yo veo que la gente es muy dada a automedicarse y toma antibióticos como tomar cualquier cosa. Y a los niños, los bebés, cuando están 1, 2, 3 años, que agarran tantos virus, bacterias, antibiótico. ¿Cuál es la gravedad de eso? Pues los fármacos, los antibióticos son grandes fármacos y están en el mundo para ser usados racionalmente y cuando son necesarios. El problema es el mal uso que le estamos dando a esos fármacos. La cantidad de veces que por un cuadro gripal, que es un cuadro vírico, utilizamos un antibiótico. ¿Para qué? Si el antibiótico a un cuadro viral no le hace nada. Lo único que hacemos es multiplicar nuestra inercia de la resistencia a esos antibióticos para cuando de verdad los vayamos a necesitar. Y ese desorden que produce el antibiótico sobre la microbiota también contribuye a la actividad de los antibióticos en el futuro, cuando los vayamos a necesitar, y a todo el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Una de las actividades que tiene la microbiota en nuestro organismo es la inmunidad, la estabilización y normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pues esos antibióticos mal usados en los adultos lo que hacen es ir dañando eso, y en los niños aún es un poco peor porque la microbiota no nacemos con ella. La microbiota se construye en el primer año de vida y se estabiliza en la ventana hasta los 3-5 años, con lo cual todo lo que ocurra en esa ventanita de tiempo hace o permite o impide que la microbiota de los niños se construya y se estabilice adecuadamente. Y tenemos recursos. Si un niño necesita un antibiótico porque tiene unas anginas, naturalmente le daremos un antibiótico, pero hay que proteger con el probiótico adecuado ese impacto que ha tenido el antibiótico sobre la microbiota del niño. Ya que habla de probióticos, en su cuenta he leído #prebiótico, #probiótico, #psicobiótico, #simbiótico. Ese psicobiótico y el simbiótico, ¿qué es todo eso? Probióticos son bacterias vivas, que las hay de muchos tipos. Probióticos, podemos utilizar probióticos estabilizadores, depende de su actividad. Estabilizadores, inmunomoduladores, neuroactivos, que estos serían los psicobióticos, son cepas bacterianas que se estabilizan como probiótico y elegidas en un tipo de cepa con actividad neuroactiva, o sea que funciona o facilita el funcionamiento del eje intestino-cerebro. Probióticos estabilizadores. Luego tenemos probióticos de alta carga, de baja carga, monocepa, multicepa. O sea, probióticos son bacterias vivas que podemos elegir entre muchos tipos diferentes. Prebióticos. Los prebióticos son los alimentos de los probióticos. Los betaglucanos, los fructooligosacáridos, oligosacáridos, fibra, y diferentes tipos de fibra que les sirven a las bacterias como alimento. Los simbióticos son productos que en el mismo producto llevan juntos probióticos y prebióticos.
Ok. Y los psicobióticos es un tipo de probiótico que facilita la actividad del eje intestino-cerebro, como hemos dicho. Ok, vamos a detenernos entonces en ese eje intestino-cerebro. Hace algunos años, yo creo que todavía lo siguen haciendo algunos médicos, cuando el paciente tiene depresión como enfermedad, no que está triste, sino que sufre depresión, las pastillas, el Prozac, la cosa, y no atienden muchos aún toda la parte de justamente ese eje intestino-cerebro. ¿Cómo es posible que lo que pasa en mi intestino puede contribuir a una enfermedad tan grave como la depresión? Piensa que en el intestino tenemos neuronas. Las neuronas son las células principales de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro. Tenemos un sistema nervioso central que está formado por el cerebro y toda la médula espinal, y tenemos un sistema nervioso entérico que se llama, que lo tenemos en el intestino. Este sistema nervioso intestinal tiene la misma célula, las mismas neuronas que a nivel central, que a nivel del cerebro. Wow. Y esas neuronas centrales y esas neuronas entéricas, las que tengo en la tripa, están comunicadas directamente por un nervio, se llama el nervio vago, hablo de él en los 2 libros, es un nervio que sale por aquí por detrás, baja por todo el tórax y en el intestino se abre y va colonizando y inervando todo el intestino. Es de actividad bidireccional, arriba, abajo, arriba, y tiene actividad por una parte sensitiva de captar sensaciones y por otra parte motora, que permite movimiento en el intestino. Ese es el camino directo de comunicación entre nuestro cerebro y nuestro intestino, pero luego hay caminos indirectos, y es que tenemos las moléculas detrás de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada emoción hay una molécula. Eso es bioquímica. Entonces se van formando moléculas en el cerebro que tienen receptores intestinales, pero también las neuronas intestinales producen moléculas que llegan al cerebro. Esa es la comunicación directa e indirecta que explico en los libros, que permite esa comunicación entre el intestino y el cerebro, mediando nuestra salud, no solo física, sino también nuestra salud psíquica y emocional. Bueno, tengo varias preguntas, pero justo en aras de obtener la salud mental, ¿qué debería ser una persona? ¿Cómo debería ser tratada la depresión? Efectivamente hace falta toda la parte química de los fármacos, pero combinada con ¿qué para la microbiota? Por supuesto que los fármacos son imprescindibles. De hecho, yo hace años que colaboro sobre todo y principalmente con 2 grandes equipos de psiquiatras en Madrid, y el psiquiatra pone su tratamiento y el médico de mi equipo que lleve a ese paciente le pone la parte de tratamiento que estabiliza la microbiota del paciente. Y el beneficio, cuando esos psiquiatras me derivan pacientes para compartir el abordaje terapéutico, el beneficio es que multiplicamos, al bajar la inflamación y normalizar el funcionamiento de esas neuronas intestinales, multiplicamos el efecto de los fármacos psiquiátricos. Hay pacientes que están por el Prozac, por ejemplo, que has mencionado, o cualquiera de los inhibidores de recaptación de serotonina, que son los antidepresivos clásicos, y el paciente a veces no funciona, pero a veces hace incluso efecto rebote. Ahí es cuando hay que pensar que en el intestino está pasando algo. Entonces se hace un tratamiento en paralelo. Por una parte el psiquiatra pone su medicación y por otra parte nosotros buscamos entender cuál es el desorden intestinal de la microbiota de ese paciente y trabajamos esa recuperación de la homeostasis intestinal para optimizar la funcionalidad del eje intestino-cerebro. Ya vamos a hablar acerca de recomendaciones prácticas para reducir la inflamación en nuestro organismo, pero me viene a la cabeza una pregunta, no sé si vaya al lugar. Cuando uno escucha a las personas que se hacen bypass gástrico, que tienen exceso de peso y se operan, y entonces hay unas que le cortan un pedazo del intestino, ¿eso afecta a la microbiota? ¿Afecta a todo este mundo tan importante? Afecta a la microbiota, o tienes un cáncer de colon y te cortan no sé cuántos metros de intestino. La microbiota, eso que decíamos antes, que es un órgano resiliente significa que se adapta.
Y entonces, si un paciente tiene un trastorno anatómico, quirúrgico, postquirúrgico de una zona de intestino, la microbiota busca su forma de recolocarse, porque en cada tramo de intestino el tipo de microbiota que tenemos hace cosas diferentes. Pero la microbiota se recupera y a poco que la acompañemos un poco pues, con la alimentación, el estilo de vida, el ejercicio, la alimentación, no debería de ser un problema. Ok. En cuanto a la alimentación, ¿de qué manera podemos contribuir? No sé si puede darnos algunas recomendaciones prácticas para reducir la inflamación en el organismo. Hay alimentos que le gustan especialmente a la microbiota. Yo siempre recomiendo alimentación completa, variada, rotacional y sana. Sana me refiero a comida de verdad, no comida preparada de llego a casa, caliento y como, sino llego a casa, cocino y como. Hay que comprar ingredientes, no hay que comprar comida. Pero en este contexto de alimentación sana hay determinados alimentos que a la microbiota le gustan más que otros. Sobre todo la fibra. La fibra es el alimento por excelencia que le encanta a la microbiota. La fibra alimentaria, la fruta, la verdura tiene fibra, los cereales integrales. El almidón resistente es un tipo de fibra que yo creo que es el preferido de la microbiota. El almidón resistente lo obtenemos de los tubérculos, patata, boniato, batata, yuca, que se cocinan y se dejan enfriar. Esa es una forma de obtener almidón resistente que también lo podríamos hacer con el arroz al día siguiente. El plátano no muy maduro también es una buena fuente de almidón resistente. Fibra. Primer alimento preferido de la microbiota. Fermentados. Consumir fermentados. Los de toda la vida. El yogur, el kéfir, la cuajada, el queso. Alimentos fermentados. Más modernos. Hemos mencionado el kéfir, que podríamos meterlo en los modernos, la kombucha, el chucrut, todavía más modernos, miso, tempeh, sakai, umeboshi. Los alimentos encurtidos también son de toda la vida. Alimentos fermentados, estos a la microbiota le gustan mucho. Y por último, hemos dicho fibra, fermentados. Por último, hay una molécula que se llaman polifenoles, que son prebióticos, que hemos dicho antes, el alimento de las bacterias, que lo encontramos en muchísimas frutas y otros alimentos, pues sobre todo los frutos rojos. En redes sociales, que yo sabes que tengo un canal de divulgación científica en redes, hablo mucho de los arándanos, de los frutos rojos. Tenemos polifenoles en el mango, en la granada, en la naranja sanguina, en el aceite de oliva, setas, champiñones, un montón de alimentos ricos en polifenoles, con lo cual teniendo una alimentación completa, variada, hemos dicho, de estacional y atentos un poco a fibra, fermentados y polifenoles, con eso estamos en una alimentación perfecta para nuestra microbiota. Ahora, doctora, ¿cuáles serían esos alimentos que, por el contrario, atentan contra nuestra microbiota y alimentan a las bacterias malas que nos van a hacer daño, por supuesto? Pues todo lo que es el mundo de los ultraprocesados, aditivos, conservantes, colorantes, comidas refinadas, las grasas saturadas trans. Todo ese es el mundo que a la microbiota no solo no le aporta nada, sino que le favorece mucho la inflamación. Un indicio de estar inflamado, ¿cuál puede ser? Distensión abdominal, me imagino que es uno de los primeros, ¿no? Sí, tenemos síntomas todo en nuestro cuerpo. Puede hacer bombillitas de alerta con la inflamación. A nivel digestivo, el cuadro funcional es efectivamente la distensión, los gases, alternancia de ciclos de diarrea, estreñimiento, digestiones pesadas, todo lo que es el dolor, todo ese cuadro funcional digestivo. Pero también puede haber detrás de un desorden de microbiota, puede haber dolor de cabeza, puede haber problemas en la piel, sequedad, picores, eczemas, puede haber cansancio, puede haber problemas de sueño, puede haber esa parte emocional, la habilidad emocional, mala gestión de estrés, tendencia a la ansiedad. Todo eso puede ser disbiosis.
puede ser desorden de microbiota. Doctora, ya se nos acaba el tiempo, pero me parece interesante resaltar, estamos hablando de alimentación, pero como usted dijo al principio, la microbiota se afecta por la alimentación, por el estrés, y usted siempre cita estudios científicos, es muy interesante su cuenta en Instagram, y habla del bienestar que han comprobado al estudiar ciertas comunidades, una en Tanzania, los Hasdas, pero también a los Yanomami en Venezuela, en la Gran Sabana. Y bueno, la experiencia que yo he tenido con los Yanomamis efectivamente es una gente que va tranquilita, sin tanto problema. ¿Qué tienen ellos que la ciencia admira en ellos y lo pone como ejemplo de una gente que el bienestar lo consiguen y que favorece la microbiota? Pues fíjate que son las comunidades, esas comunidades rurales, que son comunidades pequeñas, con ese estilo de vida un poco ancestral, que no han tenido apenas contacto con la civilización ni con el mundo moderno en el que estamos metidos, pues se han determinado como esos grupos poblacionales, como las personas que tienen la microbiota más rica y diversa de la Tierra. Tienen grupos bacterianos ancestrales que los occidentales las hemos perdido, grupos microbianos que hemos perdido, y ellos los mantienen. Y se hizo un estudio muy bonito que lo protagonizó la doctora Gloria Domínguez Bello, que lo que hacía era conectar el estudio de esa microbiota tan interesante y tan rica, tan diferente, mucho más rica que la nuestra, conectarla con la salud emocional de esos grupos poblacionales. Y se vio que esas moléculas que producen en ese eje intestino-cerebro favorecía ese estado anímico de felicidad. De hecho, se les ha determinado como los grupos poblacionales más felices de la Tierra. Wow, o sea, no hay un Yanomami deprimido entonces. No sé, no, eso no lo puedo afirmar. Qué interesante. Bueno, tenemos muchos temas, pero se nos acaba el tiempo y yo le quiero agradecer, doctora, estos minutos. De verdad, un privilegio poder contar con su vocería en Sin Manual, de una persona tan preparada que no se detiene, todo lo contrario. Y qué maravilla la cantidad de libros que escribe y cómo ayuda de esta manera a la humanidad de cara a tantas herramientas que necesitamos justamente para lograr el bienestar. Muy bien, pues nada, muchas gracias por invitarme y por dar voz a la microbiota, dar visibilidad a algo tan importante para todos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar allí y también, por supuesto, gracias a todos los que nos acompañan siempre en Sin Manual, con voceros de primera, con expertos, con profesionales, con gente preparada que puede darnos esas luces de cara a este camino para llevar nuestra vida de la mejor manera posible. Gracias por estar allí. Hasta un próximo capítulo de Sin Manual.